Un nahual me persigue. Mi nombre es Carlos y soy historiador. Siempre he estado fascinado por las leyendas y mitos que rodean a mi país, México. En ese tiempo estaba trabajando para un centro de investigaciones en el que analizábamos las diferentes manifestaciones socioculturales que han prevalecido desde la conquista de los españoles hasta la actualidad. Creo que cualquier estado de la República Mexicana tiene su riqueza cultural, pero en lo personal me ha llamado mucho la atención la Ciudad de México. Así que comencé mi trabajo de campo en ese lugar, por lo que me hospedé en un hotel que se encontraba en pleno centro histórico, muy cerca del Zócalo y de la calle Donceles. Necesitaba saber más sobre lo que la gente local decía acerca de las leyendas de la ciudad. Por eso me fui en un tour que contara las historias más representativas. Hubo una en específico que llamó mucho mi atención: la leyenda de los nahuales en el Callejón de la Danza, o también conocida como la Cueva de los Nahuales. Soy originario del estado de Jalisco, de un pueblo que colinda con Colima. Así que crecí con mitos como la Llorona, de aparecidos en las carreteras y de fantasmas, pero no sabía de la existencia de nahuales. Según la contó el guía de turistas, que en la calle que está junto al primer mercado de la Merced, años atrás las personas le tenían miedo a pasar por esa calle, porque decían que en ella ocurrían sucesos sobrenaturales que les podía costar la vida a quien se atreviera a cruzar. Según contó el guía, en ese callejón tenían lugar danzas infernales que ocurrían alrededor de una hoguera en medio de la calle. La danza la practicaban nahuales con gestos diabólicos. Ellos hacían mucho escándalo con muchos gritos que aterrorizaban a las personas que vivían en el vecindario. Además, se convertían en espectros que robaban a los niños y a las mujeres. Las personas que vivían cerca de ese lugar pedían a las autoridades que los apoyaran, pero no les hacían caso por no ser parte de la nobleza española. De acuerdo a las creencias sobre los nahuales, tenían la capacidad de transformarse en animales que vivían entre los humanos de la ciudad. Los nahuales han sido temidos por muchas personas, porque se decía que pueden causar daño a la gente y a sus bienes materiales, que se trataba de brujos malvados. El guía también mencionó que había otros chamanes nahuales que utilizaban su poder para defenderse de los brujos, que eran bondadosos y ayudaban a las personas necesitadas, que incluso tenían la habilidad de curar enfermedades con sus poderes mágicos. Una de las historias más famosas sobre los nahuales en el virreinato era la de un hombre llamado Pedro, quien un día descubrió que tenía la habilidad de transformarse en un jaguar. Al principio, Pedro temía su nueva habilidad y lo mantuvo en secreto, pero pronto descubrió que podía usarla para proteger a su familia y a su pueblo de los peligros. Sin embargo, un día, un brujo malvado descubrió el secreto de Pedro y lo amenazó con hacerle daño si no lo ayudaba en su plan para derrocar al gobierno español en la Ciudad de México. Pedro se negó a ayudar al brujo, por eso lo hechizó y lo obligó a transformarse en un jaguar, dejándolo atrapado en esa forma para siempre. Pedro nunca volvió a ser visto como humano, y se dice que todavía vaga por las selvas y montañas de México en forma de jaguar. Después de escuchar la historia del Callejón de la Danza y la de Pedro, mi curiosidad sobre esos seres que se originó en el virreinato aumentó aún más. Más tarde, entré a un restaurante cercano al Callejón de la Danza, esperando encontrar alguna pista sobre ellos. Cuando me senté en una mesa, llamé a uno de los meseros para hacer mi pedido, pero en lugar de eso, comencé a preguntarle si conocía la leyenda de los nahuales del Callejón de la Danza. El mesero me vio con curiosidad. Luego, con una sonrisa en el rostro, comenzó a contarme su propia versión de la historia. Me dijo que, según su abuela, los nahuales todavía seguían existiendo y que a menudo se les podía encontrar en bosques y montañas cercanas. Me contó cómo los nahuales tienen la habilidad de transformarse en animales y que a menudo utilizan sus poderes mágicos para proteger a las personas de los peligros que los acechan. También me comentó que los nahuales tenían una conexión especial con la naturaleza y que su presencia era una señal de que la ciudad seguía siendo un lugar mágico y lleno de vida.
Al terminar de comer, fui a mi hotel a descansar. Al día siguiente, decidí visitar el Museo Nacional de Antropología, que era uno de mis lugares favoritos. Estuve dentro de ese lugar por más de 2 horas. El tiempo se me fue sin que me diera cuenta, y al salir ya era de noche. Lo único que recuerdo fue que entré en un callejón oscuro en el que la luz de las lámparas públicas no alcanzaba a llegar. Ese lugar era siniestro. De pronto vi al fondo de la calle unos ojos que brillaban. No alcancé a distinguir más, cuando de repente sentí un gato que me arañaba. Intenté quitármelo de encima, pero no podía. El gato se agarró de mi camisa con sus garras hasta que me arrancó un pedazo de tela. En ese momento, un perro salió de la nada y comenzó a corretear y a morder al gato. Rápidamente me retiré del lugar. Me fui al otro extremo de la calle, pero me detuve. A lo lejos podía escuchar los ladridos y maullidos de los animales, pero no podía verlos. Hubo un momento en que todo se quedó en silencio. Quise averiguar qué sucedía, pero no me atreví a hacerlo, hasta que salió el perro lastimado quejándose de una pata, la cual estaba sangrando. Él se lamía constantemente. Yo comencé a hablarle al animal como agradeciéndole. El perro comenzó a seguirme y yo busqué una farmacia para poder curarlo. Incluso llegué a pensar que tenía la capacidad de poder entenderme, porque todo lo que le decía lo hacía. De ahí fui a un parque, le compré algo de comida y comencé a curarlo. Después de eso, el perro me acompañó en silencio hasta el hotel. Me vio mientras entraba y después se marchó. Yo me sentía muy confundido y rápidamente me quedé dormido. Creo que sería muy entrada la madrugada cuando comencé a escuchar muchos ruidos al exterior de mi habitación. Se oía cómo corrían personas por el pasillo, como si algo grave hubiese pasado. Me asomé por la ventana. No vi más que la calle desolada. Después lo hice en el pasillo. Uno de los camareros iba corriendo. Lo detuve para preguntarle qué estaba ocurriendo. Él me dijo que uno de los huéspedes había tenido un accidente. Sin terminar de darme explicaciones, se retiró corriendo. Pronto comencé a escuchar el sonido de la ambulancia. Me vestí para salir al vestíbulo. Había muchas personas intentando ayudar al desconocido. Los paramédicos hicieron las labores pertinentes de primeros auxilios, pero fue en vano. El hombre murió en ese instante. Pude ver cómo le cambió el color de su piel cuando su alma salió de su cuerpo. Hubo una seña en su rostro que me llamó la atención. Tenía un rasguño que todavía estaba sangrando. De pronto los paramédicos dijeron que ya no era trabajo de ellos. No podían llevarse el cuerpo sin vida. Sin más que hacer, se retiraron. Uno de los empleados del hotel nos dijo que lo mejor era que nos fuéramos a nuestras habitaciones. Yo intenté acercarme al difunto, pero no me lo permitieron. Me fui a mi habitación, ya sin sueño. La sorpresa de lo vivido había hecho que a todos los que nos habíamos dado cuenta del incidente se nos fuera el sueño. Me encaminé hacia mi habitación cuando escuché que 2 mujeres hablaban entre ellas. Una comentó que había visto un animal que saltó por la ventana. Me acerqué a ellas. Les dije que sin querer había escuchado su conversación y quería saber qué había sucedido con el hombre. La mujer de más edad comenzó a decirme los detalles. Me dijo que ella era vecina del señor que había fallecido. Escuchó cuando el hombre comenzó a gritar. También oyó maullidos de un gato. Me dijo que quizás no le creería, pero que solo me contaba lo que había vivido. Siguió diciendo que ella salió a auxiliar al hombre. Tocó varias veces la puerta de su cuarto, pero nadie la abrió. Fue cuando pidió ayuda en recepción porque sabía que el hombre no se encontraba bien. Cuando lograron abrir la puerta de la habitación, el señor salió corriendo despavorido, como si hubiese visto al mismo demonio. No pudo llegar muy lejos. En el vestíbulo se desplomó. La mujer terminó diciendo que ella creía que algo sobrenatural lo había asustado. Yo simplemente les agradecí y me retiré a mi habitación.
De alguna manera tenía la sensación de que el gato me estaba buscando a mí y que no era precisamente un animal, sino un ser maligno. Ya no pude dormir el resto de la noche. La luz del día me sorprendió despierto. Me puse un abrigo y salí a tratar de encontrar una respuesta a lo que había pasado. Esperaba ver fuera del hotel al perro que me había estado siguiendo, pero no se encontraba ahí. Le pregunté al encargado de la recepción en dónde podía encontrar un lugar para hacerme una limpia. Me dio indicaciones y caminé hacia la dirección que me dio. En realidad no pretendía hacerme un ritual esotérico. Lo único que quería era que alguien me explicara qué estaba sucediendo conmigo y con esos animales. Y no sé si fue estafa o qué, pero aquel hombre me dijo que cuando entré sintió la energía de un ser maligno que me estaba siguiendo y que si no me había ocurrido nada malo, era porque también había otro ser de luz que me estaba protegiendo. De inmediato le respondí que sí. Le platiqué lo que me había sucedido. Él me advirtió que tuviera mucho cuidado, ya que en el momento que desapareciera el ser que me protegía, el otro me lastimaría. No podía creer lo que me decía. Incluso pensé que era una charlatana que solo buscaba asustarme para así obtener dinero, ya que me dijo que podía venderme a un precio muy caro un amuleto que me protegería contra todos los daños. Le dije que no. Le pagué la consulta, que, por cierto, no fue barata. Me retiré del lugar pensando que era un tonto al haber acudido ahí. Conforme me alejé de esa zona, me fui caminando por una avenida que tenía un andador por la parte central. El lugar estaba fresco por los árboles, así que anduve sin rumbo. En el trayecto busqué de nuevo al perro que me había estado siguiendo, pero él no apareció. Lo que creí ver fue al gato negro, que en ratos se aparecía y en otros momentos no lo veía. Ahí fue cuando recordé las palabras de la mujer y comenzó a darme un poco de temor. Tomé un taxi que me llevara hasta el hotel. Recogí mis pertenencias y pagué en recepción los días que estuve hospedado, mientras esperaba en la central de autobuses a que saliera mi camión. Pude ver a lo lejos al perro que desde aquella distancia me miraba. En ese momento llamaron por altavoz a los que partiríamos de esa ciudad. De inmediato me subí al camión. Mientras me alejaba, me di cuenta de que había convivido muy de cerca con un imaginario del que no tenía la certeza si era real. Sentía que había estado en un momento del tiempo en el que mi razonamiento no tenía lugar. Todo había sido una serie de sucesos místicos, de los cuales no tenía la certidumbre de que hubieran pasado. De lo que casi estoy seguro es que los nahuales aún caminan por las calles de la ciudad. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.